En el caso de la expansión de Zipaquirá, obviamente que tiene que ver con el municipio de Cogua y con el municipio de Nemocón. ¿Por qué? Porque como yo lo dije al comienzo, nosotros compartimos un acueducto regional. En ese acueducto regional la administración anterior consiguió unos recursos más o menos del orden de 15.000 millones de pesos vía Ministerio de Vivienda para hacer un proyecto que se llama ampliación y mejoramiento del acueducto regional. Los recursos los conseguimos municipio de Zipaquirá. En esa consecución de recursos no se incluyó al municipio de Córdoba, al municipio de Nemocón. El alcalde de Zipaquirá en su momento consiguió los recursos, el ministerio se los entregó a Findeter, que Findeter es un banco de segundo nivel y también es como un intermediario en la contratación. Entonces Findeter arrancó un proceso y finalmente llevamos 3 años en ese proceso y no lo hemos podido consolidar. Incluso hemos tenido casi que liquidar ese convenio de los 15.000 millones de pesos. Pero obviamente que no lo podemos hacer, hemos hecho ingentes esfuerzos, sobre todo en este gobierno, para tratar de sacar adelante ese proyecto de ampliación del acueducto regional. ¿En qué consiste básicamente? Nosotros tenemos una concesión más o menos de los 345 litros por segundo, que es lo que estamos tratando en planta. Hicimos una ampliación más o menos de 220 litros de concesión en la CAR. La CAR nos autorizó la concesión del Neusa para que captemos más o menos 220 litros por segundo más de lo que estamos captando actualmente. Pero resulta que ya tenemos la concesión, pero en planta no nos da para la potabilización. Nosotros vamos a hacer allá un mejoramiento de las 2 planticas que tenemos. La planta compacta ya le hizo un mejoramiento interno, pero la que se va a mejorar o ampliar es la planta convencional. Esa planta convencional actualmente nos produce más o menos 180 litros por segundo. La idea es dejarla más o menos al doble de su producción, es decir, ampliarla más o menos unos 150 litros por segundo. Pero esos 150 litros no son plenos, ¿por qué? Por las pérdidas. Hemos calculado unas pérdidas más o menos de 20 litros por segundo. Nos quedaría en conclusión más o menos unos 130 litros por segundo. Pero a esos 130 litros por segundo en ampliación tenemos que descontar el 30% que se va para Nemocón y para Cogua. De ese 30% nos quedarían más o menos unos 92 litros por segundo. Nosotros tenemos una demanda para que la ciudad más o menos y el municipio de Cogua entienda, por 100 viviendas se gastan más o menos 1 o 1.5 litros por segundo en dotación. Entonces calculemos nosotros en Zipaquirá, más o menos se autorizaron en el gobierno anterior, tenemos pendientes para demanda de agua más o menos 20.000 viviendas en Zipaquirá. Aquí se vinieron las principales urbanizadoras de Bogotá, que está Capital, la mayoría de urbanizadoras, digamos, grandes de gran calado de Bogotá. En esas 20.000 viviendas, si tenemos 1.5 litros por segundo, más o menos sobre 100 viviendas, estamos hablando de unos 250 litros por segundo que tengo que atender esa demanda en Zipaquirá. Pero como yo, haciendo el ejercicio, no tendría sino 92 en la ampliación. Entonces estoy casi que deficitado en el 50% para atender esa población. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la actualidad? Salvamos este proyecto del acueducto regional, y digo salvamos ¿por qué? Porque hacen falta elementos que no se incluyeron en los estudios y diseños y otros productos que se requieren para que los futuros contratistas puedan entrar la obra. Por ejemplo, no se negociaron las servidumbre desde el punto de aducción, que es el Neusa, a la planta de tratamiento, que es el Artico. Ahí tenemos más o menos 29 predios con los cuales hay que negociar servidumbres para que podamos pasar la tubería. Segundo, el proyecto en Zipaquirá de la zona de expansión de las 20.000 viviendas no quedó contemplado. ¿Por qué no quedó contemplado? Porque el proyecto es de mejoramiento del acueducto, mejoramiento, no ampliación de ese acueducto. Entonces la zona de expansión no me quedó cubierta. Catastro de redes y catastro de usuarios no quedaron contemplados. Y una persona que vaya a arrancar un proyecto tiene que saber cuál es la población y dónde están las redes. Porque también otro elemento que sí quedó contemplado en el proyecto es la sectorización del servicio en Zipaquirá. En Zipaquirá no tenemos sectorización. ¿Qué quiere decir la sectorización? Que si nosotros tenemos un daño en cualquier sector de la ciudad, nos toca directamente cortar todo el servicio, porque no lo podemos cerrar porque no lo tenemos sectorizado. Y otro punto importante en Zipaquirá, el trazado de la planta de tratamiento a los tanques de San Antonio, que queda en la vereda San Antonio, allá nosotros tenemos que hacer una ampliación de la tubería para transportarla a la red principal de la calle Octava con carrera séptima. Pero recordemos una cosa, y lo saben todos los coguanos, la carrera séptima la mejoramos hasta el 1 de mayo, del terminal al 1 de mayo. Nosotros mejoramos, construimos nuevamente la capa asfáltica e hicimos unos andenes muy generosos. Hoy en día el trazado está por esa carrera séptima, pero yo no puedo entrar a afectar ni a dañar esa carrera, que es una vía nueva. Entonces nos toca cambiar el trazado.
Todo eso lo estamos afinando con los contratistas. Una vez tengamos eso, que aspiramos al mes de noviembre entregarle todos esos productos, servidumbres, catastro de usuarios, catastro de redes, nuevo trazado y la modelación hidráulica en la planta. ¿Por qué modelación hidráulica? Porque en la planta nosotros únicamente vamos a ampliar la tubería del punto de captación a la planta de tratamiento. No vamos a ampliar tubería de la planta de tratamiento al tanque de San Antonio, lo que se conoce como una tubería de conducción o de transporte. Esa no la vamos a ampliar. Pero necesitamos hacer una modelación hidráulica en planta para ver si fruto de esa modelación o como resultado sabemos si tenemos que ampliar o no tenemos que ampliar. Una vez coronemos ese proyecto que aspiramos a entregar todos esos productos en el mes de noviembre, aspiramos a arrancar obras en el mes de enero o febrero del próximo año y entregar esa ampliación más o menos en el año 2018. Pero como sabemos que no nos va a dar la capacidad, inmediatamente arranquemos obra, tenemos que meter nuevamente un proyecto al Ministerio de ampliación de ese acueducto regional. Y obviamente que ahí Cogua se va a ver beneficiado y el municipio de Nemocón, porque le repito, con esta ampliación más o menos Cogua se va a ver beneficiado y en Nemocón más o menos en 38 litros por segundo. Sáquele eso más o menos un 70 para Cogua y un 18 o un 30 más o menos para Nemocón en esos porcentajes. O sea que indirectamente Cogua sí se va a ver beneficiado y va a tener, digamos, un recurso hídrico adicional para sus nuevos desarrollos urbanísticos y seguramente los tiene. En Zipaquirá no nos va a alcanzar eso, porque realmente no planeamos como deberíamos haber planeado. Y el punto de Zipaquirá no es solo atender la demanda de los nuevos desarrollos urbanísticos, sino atender ¿qué? Tuberías de conducción, atender vías y atender plantas de tratamiento para que finalmente tratemos esas aguas residuales. Va a llegar un punto en el que el municipio de Zipaquirá sienta esa afectación por no tener el agua suficiente para abastecer a toda la comunidad. Mientras se aprueban los proyectos, dice que quizás en el 2018 se tenga que radicar otro proyecto ministerial. Va a haber un momento en que ya estén habitando quizás en tantos proyectos de vivienda y que el agua no dé abasto. Digamos, el temor que tengo yo como gerente y el alcalde de la ciudad, el doctor Luis Alfonso Rodríguez, es ese. Hay unos principios que uno debe cumplir como empresario en materia de oferta de agua y saneamiento básico. ¿Cuáles son esos principios? En el caso del agua, que existe un agua con calidad. Segundo, que haya una continuidad en el servicio, es decir, permanencia 24 horas. Y por supuesto que haya una cobertura. Zipaquirá lo que hizo fue ampliar cobertura, casi que castigando los dos principios iniciales, castigando calidad y seguramente continuidad. Porque uno pudiera hacer una modelación hidráulica y decir, atendamos 12 horas un sector de la ciudad y otras 12 horas otro sector de la ciudad. Y eso sería muy peligroso, además que sería ilegal, porque rompemos el principio de la continuidad, y la continuidad son 24 horas. Por eso el asunto no es de modelación hidráulica, el asunto que es que hoy en día todo lo que yo produzco en planta, mis 345 litros, le dejo su porcentaje a Cogua, le dejo su porcentaje a Nemocón, y esos 300 litros que me traigo para Zipaquirá ya los tengo comprometidos. Entonces el interrogante suyo es válido. ¿Cómo hacemos para ir atendiendo los nuevos desarrollos? Pues eso es una preocupación grande. Nosotros arrancamos obra en enero, terminamos en el 2018. Entonces me toca empezar a hacer modelaciones hidráulicas para ir a atender los nuevos desarrollos urbanísticos. Y eso sí que nos genera problemas, porque obviamente va a generar incluso un caos social, porque el agua exclusivamente es para atender toda la población de Zipaquirá. Y lo que queremos en Zipaquirá, ¿qué es? No solo nos va a generar un problema con el agua potable, sino también con el agua residual, con las tuberías, con las vías. También un problema de desarrollo poblacional en la ciudad, donde se nos va a perder una cosa que se llama el arraigo, el sentido de pertenencia por la ciudad. No queremos que Zipaquirá se convierta en un Suacha 2 con un estrato, 2 estratos más arriba, en una tierra de nadie. Por eso uno de los pilares del programa de gobierno del doctor Luis Alfonso, alcalde de la ciudad, y el nuestro, es Zipaquirá nuestra. Zipaquirá incluyente, que la Zipaquirá sea para los zipaquireños que nacimos acá y para los zipaquireños por adopción que han llegado, pero no nuevas personas que lleguen a la ciudad, que se nos convierta la ciudad en una ciudad dormitorio, donde lleguen personas de todas las latitudes del país a comprar apartamentos, a vivir ahí o a comprar apartamentos para arrendar y no tengan el sentido de pertenencia para la ciudad. Y ese es un buen ejemplo para Cogua, para Nemocón y para otros municipios. No incurramos en eso, no caigamos en eso, porque hoy en día en Zipaquirá, por una falta de planeación, nos va a tocar atender todo un desarrollo poblacional y se nos van a generar problemas, sobre todo en viviendas que no son viviendas, digamos, de cierto nivel. Zipaquirá inició construyendo mucha vivienda de interés social, y la vivienda de interés social es buena, pero para atender nuestra población, no para atender otros sectores. Pero eso finalmente nos va a generar problemas en vías, problemas en educación, problemas en salud, problemas en subsidios, porque hay que entrar a subsidiar a la población. Esa es como la situación en este momento y el diagnóstico de Zipaquirá.
días. Zipaquirá Nuestra, un gobierno bonito.